Saludos oscuros. Hoy les traigo una pequeña sorpresa en colaboración con el canal Relatos de Horror. Como celebración de sus más de 50,000 suscriptores, ha mandado a hacer estos increíbles pósters y me ha pedido que sortee 2 de ellos en este canal. Y lo que vamos a hacer para sortearlos con todos ustedes va a ser lo mismo que hicimos la última vez, que fue lo de seleccionar 2 comentarios al azar en la caja de comentarios. Y pues ya, así lo vamos a hacer. Entonces, si quieren ganarse estos pósters que se ven realmente bien, solamente comenten algo. Si quieren pueden poner porque los quieren. Y ya, estarán participando para ganárselos. La historia que están a punto de escuchar fue hecha por un suscriptor de Relatos de Horror y pues la voy a narrar para ustedes. Espero les agrade y mucha suerte. Hasta pronto, oscuros. 3 de mayo. Por Odiseo VII. Era ya mediodía e íbamos caminando 4 compañeros de la fábrica de láminas de cartón. Nos dirigíamos al parque. Uno de mis compañeros y yo nos íbamos atrasando. Primero, al ver los sombreros de un vendedor en una esquina y después perdidos entre puestos del mercado del pueblo. Mi compañero Santiago, interesado por un pequeño puesto de mariscos, de esos itinerantes que se ponen solo el día de plaza, decidió pasar rápidamente. Porque, bueno, tenía hambre y le conté que había ido yo ahí ayer en la noche a comer mariscos. Pero por ser plaza y por las pocas ventas, hoy descansaba por lo que solo este puesto itinerante vendería mariscos. Entre el calor y aroma de aceite caliente recordábamos el olor a la brea hirviendo de la fábrica. Descansábamos en el breve tiempo en el que nos entreteníamos en conversaciones sobre el trabajo, esperando a ser atendidos. Santiago y yo pensamos ingenuamente que alcanzaríamos a nuestros otros 2 compañeros antes de que se dieran cuenta de que habíamos ido al pequeño puesto de comida. Todos habíamos querido ir al parque a pasar un rato a platicar entre las bancas mientras comíamos botanas y tomábamos algo. Como muchos éramos aún jóvenes y solteros, podíamos darnos el lujo de ir a perder el poco tiempo de descanso sin hacer nada. O en el caso de los menos, tratar de olvidar el estrés de ser recién casados. Sin embargo, aparentemente tardamos más tiempo del que pensamos en la marisquería, y para cuando alcanzamos el parque, nos percatamos que nuestros otros 2 compañeros ya no estaban ahí. Yo le dije a Santiago que de seguro ya se habían ido porque nos tardamos bastante, más de lo que creíamos. Mi compañero dijo que de seguro se estaban escondiendo y probablemente nos estaban viendo desde lejos para hacernos alguna chanza. Pero terminó creyendo lo mismo que le dije, porque no aparecían. Pasaron unos 15 minutos quizá antes de que decidiéramos irnos también, y al enfilarnos al camino le conté que había algo misterioso que podíamos ir a ver para matar el rato. Caminamos una cuadra en dirección contraria a la que nos encontrábamos en el parque y nos detuvimos en una esquina descarapelada de cemento que dejaba entrever los adobes en el techo del edificio. Antes yo solía entrar al mercado por la misma calle a donde yo estaba llevando a Santiago ahora. Varias veces que pasé esa esquina vi que había una placa de esas, de los nombres de las calles, pero esta tenía algo diferente. Era como un anuncio de algo sobre algún tipo de dirección o publicidad muy antigua. Pero lo llamativo de esta placa era que tenía el número de la bestia, el 666. Y hasta donde después investigué, nadie de los que vivían ahí, ni los dueños de las tiendas o comercios cercanos, sabían de qué era. Yo iba esperanzado a enseñarle esa placa a Santiago, y recordé los momentos en los que antes trabajaba cerca de ahí, y pasaba a diario 2 o 3 veces, y siempre veía la placa. Tanto fue así que llegó el momento en el que le perdí la extrañeza. Aunque de vez en cuando iba con algún amigo o amiga cerca de ahí, y los invitaba a que miraran esa placa. Aún recuerdo que decía 666-Procold. En ese momento no sabía qué significaba, y supongo que sigo sin saberlo. Cuando llegué con Santiago regresé de mis pensamientos, cuando al llegar a la esquina no encontramos nada. La habían quitado,
Le enseñé incluso dónde se veía el tono de color más claro, diferente por el sol y la lluvia que habían quedado por el tiempo que estuvo pegada. Él me dijo que me creía, aunque yo no lo vi muy convencido. Es más, pensé que lo dijo para darme el avión, pero después me confirmó lo contrario al contarme algunas cosas. Al ver que no había nada que mostrarle, decidimos caminar de regreso. Platicando empezamos a hablar sobre algunas historias de terror y algunos relatos sobre sociedades secretas masónicas, y lo que más me llamó la atención fue lo que dijo sobre las sectas satánicas que, según él, hay por aquí en la zona. Él me contó que creía que habían ritos satánicos cerca de la Piedra del Conejo. Es una enorme piedra con grabados prehispánicos lejos del pueblo. Se encuentra en el bosque, en el camino después de llegar a una hacienda muy conocida. Me dijo que se escuchan tamborazos en la madrugada, pero que esto solo pasaba los primeros viernes del mes. Me contó que una vez se quedó a acampar con su padre para cuidar su ganado y podían escuchar unos tamborazos. Y es que, según él, se puede escuchar cualquier cosa a lo lejos dentro de esa zona porque solo son tierras de cultivo con alguno que otro árbol en el camino. Algunas veces, dijo, subían automóviles muy costosos para ser del pueblo, incluso para la capital, que no queda a más de 4 horas de aquí. Al día siguiente, los 4 compañeros que nos habíamos separado y perdido ayer en el parque, nos saludamos cuando entramos en la fábrica. Estos eran días que teníamos mucho trabajo y nos habíamos estado quedando hasta la madrugada. Porque, bueno, se avecinaba la temporada de lluvias y las ventas se incrementaban porque el pueblo y los pueblos cercanos pedían materiales para las casas. Cuando pudimos platicar los 4, les preguntamos qué había pasado en la mañana y nos dijeron que no nos iban a estar esperando, que pensaron que nosotros nos habíamos ido sin despedirnos y que a la próxima les avisáramos. A las 2 o 3 de la mañana de esa misma jornada que se había alargado demasiado, uno de nuestros compañeros, Trinidad, como de costumbre, en contra de las normas de seguridad, se salió a fumar un cigarro afuera de la fábrica. Dado que estaba prohibido hacerlo cerca por la brea o chapopote y el papel, los cuales son muy inflamables. De ese lado de la calle la penumbra consumía la espesura de árboles que circundaban y constituían la entrada al bosque, justo afuera de la fábrica. Esa fue la última vez que lo vimos con vida. Lo último que nos dijo, como de costumbre, fue: ahorita vengo, voy a quemar el chapopote en mis pulmones. A los días siguientes, cuando empezó su búsqueda, solo encontraron sus cosas dentro de la fábrica, lo cual indicaba que se había ido sin avisar, o al menos eso especulaba la mayoría. Rumores de que se había ido con otra mujer que no era su esposa, o que estaba inmerso en negocios turbios rondaban entre nosotros. Yo y la mayoría de compañeros pensábamos que Trinidad se había ido con otra mujer. Eso hasta que 4 días después encontraron su cabeza cerca del bosque, cerca de la hacienda tan conocida que mencioné anteriormente. Yo le comenté a Santiago que era una sombría coincidencia el hecho de que hayan encontrado el cuerpo de Trinidad en ese lugar. Santiago me decía que sí, era tétrico. ¿Quién habría querido matar a Trinidad? Me dijo que él sí tenía algunas aventuras, pero no parece suficiente razón para asesinarlo. La última mujer con la que andaba era una prostituta. Yo estuve de acuerdo con esto, pero recordando lo que habíamos platicado hace 5 días en aquella esquina sobre los sonidos en el camino cerca de esa hacienda y los ritos satánicos, le pregunté si no se le hacía mucha coincidencia. Pero ahora Santiago me dijo que él no me había dicho nada sobre esos ritos y que de seguro había sido nuestro difunto compañero Trinidad quien solía contar esas historias de horror, como la de su primo que vivía en Izcalli y combatía a una bruja. Y además me dijo que hace 5 días no habíamos ido a trabajar y que nos habían descansado por el día de la Santa Cruz, 3 de mayo. Como todo esto lo estábamos platicando en relación a la muerte de Trinidad, decidí no decirle nada porque, bueno, es que no estaba seguro si me estaba chanceando. Además, ¿hace 5 días nos descansamos? No me recordaba nada de ese momento. Terminé por asentirle y seguir platicando sobre lo sucedido mientras sacábamos otro encargo de la fábrica. Llegando a casa me puse a recordar sobre lo que sabía del lugar donde había muerto Trinidad. Cerca de los terrenos de aquella hacienda, a unos pocos kilómetros en dirección al bosque, hace muchas décadas, quizá a mediados de siglo, habían traído piedra por piedra un antiguo manicomio del Distrito Federal, en terrenos de los Legionarios de Cristo. Le decían la Castañeda.
Se cuenta que había sido un lugar de mucho sufrimiento. La gente además contaba que realmente el traslado del manicomio a aquel lugar había sido innecesario, dado que no había una necesidad real de cambiarlo de lugar. Tal vez construyeron algún otro mejor hospital, o quizá alguien con muchos recursos había querido moverlo piedra por piedra hasta un lugar solitario lejos de las miradas curiosas de la ciudad que ya habían acusado al psiquiátrico de tener prácticas inhumanas y extrañas para con sus pacientes. La curiosidad me embargaba, era insoportable, además de que estaba como en shock. No podía creer que habían matado a nuestro compañero de esa forma y que haya aparecido en ese lugar. Solo eso tenía en mi mente, y no podía creer que en verdad Santiago no recordara que ahí, en la zona donde lo encontraron, había habido rumores de ritos satánicos. Al día siguiente decidí ir ahí, recargado en la piedra del conejo que había sido un monolito hecho por el estudio estelar del cielo por parte de los indígenas. Me encontraba esperanzado a encontrarme con algo extraño, como lo narrado por Santiago y que según él no me había contado. Quería quedarme ahí para ver qué sucedía. Además, era el primer viernes de mayo. Como ya era tarde cuando fui, decidí sentarme detrás de la piedra tapado con un zarape que traía y con un sombrero sobre la coronilla de mi cabeza y mi cara. Mientras esperaba, me quedé dormido. Cuando desperté por el frío y el sereno, me di cuenta que eran las 3 de la mañana, hora de ciertos tintes ocultistas y misma hora a la que fuera visto por última vez Trinidad. Me puse de pie cuando de pronto un sonido grave como de un cimbalo a lo lejos retumbó en el ambiente, a lo que le continuó lo que parecía ser una comparsa de personas con capuchas negras y antorchas encendidas, que venían en dirección a la Castañeda o al bosque. Como me encontraba detrás de la piedra del conejo, corrí hasta un árbol, trepé sobre este y observé a los individuos que realizaban cantos, no como son los gregorianos, sacros, sino como los que se harían para misas negras, que hacían el ambiente pesado, que helaban la sangre y te ponían los pelos de punta. Y más en conjunto con el olor del humo del incienso y sangre, acompañados de tamborazos tribales. Pasaron frente del árbol en el que me encontraba, y pude verlos de cerca, desde arriba. Gracias a Dios la espesura y frondosidad del árbol me cubría. Estos llevaban sobre las capuchas indumentarias y osamentas de animales. Lo que parecía un niño caminando detrás del que iba hasta delante, igualmente con capucha, se percató de mi presencia en el árbol. Me vio a los ojos y sonrió, de manera desencajada a través de su ropa, con los ojos desorbitados en dirección a mí, lo que casi causa que se me saliera un alarido de horror. Ante la sorpresa de lo que había sucedido, la demás comparsa continuó su camino sin percatarse de mi presencia escondida en la penumbra. Y ante el desconcierto de la sonrisa del niño, me encontraba catatónico en un mutismo verbal y mental del que no podía salir. Mis ideas corrían tal vez al 1000 por segundo, pero se sentían de manera lenta y pesada, y de alguna manera todo ello me hacía sentir un increíble cansancio como el de no haber dormido por varios días. Como el que te cierra los ojos cuando quieres permanecer despierto, o como cuando sueñas que eres perseguido por algo y quieres correr pero no puedes o lo haces muy lento. Después no supe qué pasó. Cuando desperté estaba en un hospital. Me estaban atando con camisas de fuerza. Me encontraba en medio de lo que parecía ser la comparsa que trataba de agarrarme con sus manos y detenerme. En el forcejeo por quitarme las ataduras me mordió en el antebrazo derecho el niño con mirada desencajada, y que ahora tenía una risa insoportable que timbraba en mis tímpanos como pequeños estallidos de sonido que solo me hacían sentir más desesperación por salir, lo más rápido posible. La mordida me ocasionó una hemorragia que iba escurriendo. Ante mi sorpresa logré huir de aquel horrible lugar, no sin ser rasguñado y haber recibido golpes en el forcejeo. Corriendo desde el manicomio, pasando por la hacienda, después al pueblo y luego hasta la esquina donde no había estado la placa que traté de mostrarle a Santiago hace 6 días. Pero ahora sí estaba, y decía 666 para la locura. Antes no decía eso, y yo ya no podía pensar en otra cosa.
con lo cual corrí despavorido, sin saber a dónde ir vagando por las callejuelas del pueblo. Cuando escuché que me gritaron: «¡Míralo! Ese hombre se volvió loco!» y lo encerraron después de que lo encontraron con la cabeza degollada de un hombre en sus manos. Dicen que escapó ayer del manicomio. Está lleno de sangre. No sabía qué hacer, no sabía a dónde ir. De pronto no supe dónde estaba. Solo recordé y pude pensar en la oración: «Glorifica mi alma, Señor, y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios». En ese instante se nubló mi vista. Desperté en mi cama. Era el 3 de mayo a las 3:16 de la mañana. Volví a cerrar los ojos. El sudor corría por mis sienes y cada vez la respiración se iba atenuando y regresaba a la calma. Me dije a mí mismo que solo había sido un sueño. Solo quería regresar a continuar durmiendo y a olvidar esa pesadilla, pensando que ya no cenaría en pequeños puestos del mercado tan noche y que tenía tiempo para dormir plácidamente, ya que ese día, por ser día de la Santa Cruz, no iría a trabajar. Decidí olvidarme de todo eso y empecé a entrar en el estado aletargador del sueño otra vez. Entre tanto se empezó a escuchar tamborazos y cantos a la lejanía y el sonido de un símbolo que ensordeció mis oídos, con lo que empecé a abrir los ojos y me percaté que estaba sangrando de mi antebrazo. Al pasar mis dedos sobre la herida sentí las marcas de dientes y desde esas hendiduras salía la sangre y bastante ya se había secado.